Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Alexander Zapata y el día de hoy vamos a hablar de 3 razones por las cuales quizás no estés haciendo tokens. Quédate hasta el fin del video para regalarte más información. Bueno, iniciamos con el tema del día de hoy. Y el primer punto del cual vamos a hablar del por qué quizás no estés haciendo suficientes tokens es sobre la preparación. Es muy importante tener esto en cuenta, ya que muchos modelos piensan que venir a entrar en línea es igual que un trabajo tradicional, en el cual simplemente implica llegar físicamente a hacer un trabajo mecánico. Pero déjame decirte que el modelaje webcam, como a todas se lo expreso, va un poco más allá de un empleo tradicional. Yo siempre les enfoco y les digo de que es como tener un negocio propio, en el cual dependiendo de nuestras horas invertidas, dedicación, creatividad, innovación, atención al usuario, vamos a tener unos buenos resultados. Entonces, como ya muchos sabemos, el modelaje webcam depende no tanto de las horas, aunque también es un gran determinante para tener buenos resultados, la disciplina en sus horarios, sin embargo depende de creatividad, innovación y principalmente de darle una nueva experiencia a nuestros usuarios. ¿Y cómo logramos esta experiencia? Si llegamos todos los días quizás sin preparar el show, a improvisar, a veces llegamos sobre el tiempo, no tienen tiempo para organizarse y se vuelve como un hábito poco a poco el no organizar sus shows. Entonces, uno de mis primeros consejos que te doy es primero, cuando salgas de trabajar o antes de iniciar, tener el hábito diario de ver 1 hora, quizás 2 horas, otros modelos, otras páginas, ojalá pues principalmente tu página en la que estás trabajando, debes de saber cuáles son los buenos usuarios, bueno, muchas cosas de esa página, pero debes de investigar también otras páginas, qué tendencias están dando, qué shows están inventando, y dentro de eso no es copiar, es simplemente recopilar información para que puedas ser creativa en el momento de tener tu show. Entonces, preparar ese show se enfoca en capacitarse un poco antes de ver qué están haciendo y pensar y programar tu show. Listo, el día de hoy ya sabemos que debemos de llegar 1 hora con anticipación como mínimo para organizarte, maquillarte y tener que preparar lo que tengas que preparar de tu show. Sin embargo, vamos a prepararlo también en casa, vamos a sacar ese tiempo extra para darle lo mejor a nuestros usuarios. Entonces, preparar ese show se enfoca solo, como les repito, estudiar y saber más o menos, tener una idea de lo que quiero hacer y ya llegar a proponerlo en el estudio con tu equipo de trabajo, sea el líder de estudio o el monitor, y decir, mira, estuve viendo estos modelos ayer, vi esto y yo pienso que hoy quiero hacer un show de esta manera, voy a empezar, no sé, me traje un juego de naipes, bombas, bueno, muchísimas, pronto estaremos dando también videos sobre shows, sin embargo también si necesitan información me pueden preguntar en el inbox, con mucho gusto les puedo regalar algunas ideas. Sin embargo, si tenemos estos shows preparados con anticipación, no llegamos a improvisar y poco a poco, con cosas a veces muy sencillas y de baja inversión, podemos impresionar a nuestros usuarios. Y listo, puede que no todos los días, vuelvo y repito, estamos haciendo un show artístico. Sin embargo, podemos programar y saber la secuencia de nuestro show, es decir, más que todas las páginas de tokens que estamos trabajando por diferentes goals, entonces decimos, listo, hoy voy a jugar, no sé, unos dados, un token Keno, y fuera de eso, hoy voy a poner inicialmente este goal que fue diferente el de ayer y el de antier, después de ahí hago esto, después voy a hacer un baile, después, y así voy preparando mi show. Quiere decir de que se sabe y se entiende que no vas a improvisar, que ya más o menos sabes cómo vas a llevar tus usuarios, llegas preparada también con una vestimenta, entonces ya sabes, bueno, para este show tengo esta ropa, para esto es la otra, y quizás no llegas, si me faltaron, no sé, los tacones, me faltó las medias. La idea es de que esos shows que quieras hacer, esos bailes, también sean todo preparado, con un ámbito también que en el ambiente se vea que en realidad estás enfocada en dar lo mejor, y cada preparación hace que esos usuarios se sientan en un espacio diferente. Solo el hecho de tú poner quizás unas bombas, cambiar una perspectiva, poner unas luces diferentes, va a hacer que ellos se sientan algo diferente, en un show diferente. Entonces trata todos los días de preparar muy bien qué vas a hacer en cámara, pensar cuál va a ser el orden de tu show y principalmente estar repasando y estudiando
otras cámaras. De esa forma retroalimentarte y entender y aprender no solo más sobre el modelaje, sino aprender de diferentes shows y cómo modelos lo hacen, y ya después aplicarle, digámoslo, tu tumbado, tu swing, tu toque como modelo diferente a las demás. Sin embargo, es necesaria la capacitación. Todos aprendemos a través de neuronas espejo. Entre más tiempo dediques a estar viendo modelos profesionales, más vas a identificarte y vas a aprender. Entonces, prepararte, recuerda, se enfoca en estudiar, repasar, llevar un orden en tu show y, por último, siempre recuerda dar lo mejor a tus usuarios. Bueno, continuamos con el segundo tip.